la Fiscalía ya debería tener mucho tiempo de trabajo con protocolos para reconocer en este tipo de casos la violencia, el abuso y las implicaciones que tiene en la violencia, el abuso sexual desde la perspectiva de género. Y además, tiene la obligación de actuar en consecuencia del bien superior de los menores. O sea, no solo estamos hablando de una adolescente víctima de la violencia sexual, estamos hablando también de otras dos niñas que se llevó, que tienen, que son menores de edad y que no están con su mamá y que a la fiscalía le parece normal porque están con su papá, ¿no? Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Muy buenos días o muy buenas noches, porque a la hora que ustedes estarán viendo esta emisión pregrabada de las reporteras, las series de entrevistas que presenta la Jornada de Oriente para sus redes sociales, pues ya será la noche de este 19 de julio de 2022, si no ocurre otra cosa. Saluda a Martín Hernández y también saluda a Giovanni Mota en los controles. Hoy, haciendo esta entrevista hacia la Limón desde un auto, porque bueno, una cobertura previa y tampoco queremos suspender ni quitarle más tiempo a nuestra invitada, que es una invitada de lujo, Natalie Hernández Arias, que es la presidenta de CAFIS, una activista muy conocida, muy prestigiada en Puebla, siempre inmiscuida en temas de relevancia, en causas importantes, feministas, ambientalistas de derechos humanos. Pero ayer Natalie acompañó a Miriam, una joven madre oriunda de Huauchinango, que en la Fiscalía General del Estado denunció ante los medios de comunicación lo que consideramos un caso de violencia vicaria extrema, el caso de es ni más ni menos el de que hace 2 años violó a la hija de Miriam, la hija que había concebido con otro hombre, con una pareja anterior, y bueno, pues de esta violación resultó un embarazo. No solo eso, este hombre ha sustraído a otras dos pequeñas que son también producto de la relación de Miriam con este mismo hombre, de esta nueva relación. Y bueno, pues desde hace más o menos, entiendo, 4 o 5 meses, nos procesará Natalie, pues este hombre no le permite a Miriam ver a sus hijas, a sus 3 hijas, ni a la bebé que resultó de este abuso sexual. Y sin más, pues vamos a que Natalie nos cuente sobre este caso que nos parece verdaderamente, pues, atroz. Safio, Natalie, no sé qué pienses tú en los muchos años y los casos que llevas, a pesar de ser joven, que tú has tenido, ¿cómo concibes este caso? Pues muchas gracias, Martín, por el espacio. Bueno, decirte que Miriam se acerca a organizaciones feministas en Puebla. Ayer estuvimos acompañándolas desde CAFIS, pero también estuvo las compañeras de la campaña por el acceso al aborto, de ser Red La Morada, y quienes les vienen haciendo el acompañamiento legal, que son la Red de Abogadas Violetas. Y bueno, pues precisamente se acerca porque ella intentó, digamos, por los medios institucionales, por los medios que tenía a su alcance, ejercer presión con esta denuncia, ejercer presión para que las autoridades hagan lo correspondiente, y pues no avanza la situación, ¿no? Es un caso gravísimo, la verdad es que nos parece tristísimo y alarmante que como sociedad no, y como institución de procuración de justicia no estemos viendo la gravedad de la situación que está enfrentando esta familia y las mujeres de esta familia, ¿no? Pues como lo relatabas, ¿no?
el padrastro, digamos, abusando de la relación de poder que tiene, pues al fungir como padrastro de esta adolescente, abusa sexualmente de ella. Producto de esta violación, se produce un embarazo. Y fíjate, aquí hay una cosa importante que decir. Cuando se produce el embarazo, en ese momento, en el contexto familiar, lo que él argumenta, digamos, responsabiliza a otra persona de este embarazo. Él le echa la culpa al adolescente y a uno de sus trabajadores, al adolescente de que andaba con uno de sus trabajadores. Ella tenía 14 años. Y es por eso que Miriam no emprende acción legal entonces, porque en ese momento ella no sabía que él era el agresor de su hija, ¿no? Lo supo tiempo después. Y bueno, ella también estaba inmersa en una relación de violencia con esta persona, con Ramón, ¿no? Entonces me parece importante recordar que muchas veces cuando ocurre una situación de violencia de la que huyes, ¿no? Pues por lo regular pasaron muchos años antes de que te dieras cuenta de que estabas en esta situación, y muchas formas de violencia que seguramente complejizaron la situación, ¿no? Claro, ahora, una cosa es el abuso, que ya de por sí todo este caso es verdaderamente, pues lo que digo, lo mínimo es que es atroz, Safio, dentro de la serie de casos que hemos conocido en Puebla sobre violencia vicaria y de abusos machistas. Pues bueno, es difícil encontrar casos que salten a la vista, por desgracia, porque son casi todos los casos de una violencia que a veces uno no alcanza a dimensionar de manera justa. Pero este en particular, pues parece que tiene todas las agravantes de la violencia patriarcal. Tú sabrás más de eso, y resulta muy extraño, por decirlo menos, la actuación que ha tenido la Fiscalía General del Estado, en este caso con toda la serie de delitos que se pueden presumir, que se pueden encuadrar dentro del mismo. Por lo pronto, la violación de una menor, la violencia vicaria, las amenazas que hay también, y hasta posiblemente algún otro delito del cual hablaremos, en que pudo haber estado inmiscuido este hombre, como el tráfico de personas. La impunidad campea, sigue siendo la respuesta que obtienen las víctimas, y en muchos casos la revictimización. ¿Cómo observas tú el comportamiento de la Fiscalía en este caso, que es en verdad de una gravedad pues muy pocas veces vista? Pues como bien lo dices, absolutamente lamentable el lugar que la Fiscalía toma en este caso, porque precisamente lo que ha hecho es responsabilizar a la mamá de la situación, incluso argumentar que muy probablemente el adolescente está por su voluntad con esta persona y que no hay nada más que hacer, ¿no? Me parece muy importante recordar que además, o sea, la Fiscalía ya debería tener mucho tiempo de trabajo con protocolos para reconocer en este tipo de casos la violencia, el abuso y las implicaciones que tiene la violencia, el abuso sexual desde la perspectiva de género. Y además tiene la obligación de actuar en consecuencia del bien superior de los menores. O sea, no solo estamos hablando de una adolescente víctima de la violencia sexual, estamos hablando también de otras dos niñas que se llevó, que tienen, que son menores de edad y que no están con su mamá, y que a la Fiscalía le parece normal porque están con su papá, ¿no? Con un papá que ya agredió sexualmente a su hijastra, ¿no? Entonces, el absurdo total, ¿no? Además, en el contexto en el que Puebla se le activó una alerta de violencia de género precisamente también por violencia sexual. O sea, es como evadir toda la corresponsabilidad que tiene el Estado y que tiene particularmente esta institución con el bien superior de las menores, y con su obligación de generar protocolos para atender este tipo de situaciones desde la perspectiva de género. ¿Y eso qué implica? Cuando hablamos desde la perspectiva de género, tiene que ver con cómo estas formas de violencia que está viviendo esta familia se han configurado para vulnerarlas particularmente, ¿no? ¿Cómo puede una fiscalía no observar, ¿no?,
que este hombre estuvo 11 años en una relación de pareja con su madre y que se metió en la vida del adolescente a partir de esta relación de pareja. O sea, no la conoció en la calle, no lo conoció en otro espacio, lo conoció como su padrastro. Lo conoció 11 años de su vida. Entonces me parece gravísimo que ante eso el argumento sea no hay nada más que hacer porque muy probablemente esté por su voluntad y que en ese sentido se laven las manos y que ni siquiera reaccionen para intentar ver si la niña está bien, si las menores están bien, si hay que dar seguimiento, si hay algún tipo de responsabilidad de otras personas respecto a sus cuidados. En fin, o sea, el Estado tiene la obligación de cuidar a las infancias y a las adolescencias y no de, pues eso, dejarlas a su suerte. Ahora, ¿a qué atribuyes tú esta actitud? Bien lo dices, ya hay una suerte de andamiaje legal para penalizar la violencia vicaria, se incrementan las penas por feminicidios y otras agresiones a mujeres por violencia de género, se crean instituciones específicas para combatir y erradicar la violencia de género, están las secretarías de equidad sustantiva y las municipales, sus referentes, hay una alerta de género activa para muchos municipios, un cuarto de los municipios poblanos, en fin, hay toda, digamos, un andamiaje legal institucional supuestamente para proteger los derechos de las mujeres, para proteger los derechos de las infantas, es decir, las mujeres que son niñas aún. Hay un discurso gubernamental que campea por todas partes, hablando de la equidad de género y en contra de la violencia, en fin. Pero a la hora de la verdad, en casos tan graves como estos, se siguen tratando de la manera hipertradicional, como si estuviéramos a mediados del siglo pasado, donde se podía entender que un agente del Ministerio Público, el que fuera, entendiera que la chica, que es una menor de edad, además ahorita tiene, entiendo, 16 años, pues quiere estar con su padrastro en una relación que es a todas luces anómala, pero que a ellos no les parece otra cosa que producto de casos que se repiten y se repiten. ¿A qué se debe esta actitud en particular de una instancia tan importante como es la Fiscalía General del Estado? Yo creo que tiene que ver con varios niveles, ¿no? Uno, sí como con esta idea como sociedad de las relaciones, o sea, como en esta permisividad que ha habido durante muchos años de las relaciones, pues de abuso en contra de mujeres, ¿no? Y de cómo se resolvían y cómo es culturalmente también en muchos contextos se siguen como sosteniendo este tipo de relaciones sin que se sancionen. Pero por el otro lado, particularmente con la Fiscalía, creo que es una pues clara falta de voluntad respecto de las implicaciones de no implementar los protocolos, de no actuar con el debido proceso, de que no haya sanciones contra quienes no generan, pues eso, las debidas diligencias frente a estos hechos, ¿no? O sea, no hemos visto pues que se despida personal o que se sancione de manera administrativa a quienes omiten, por ejemplo, la implementación de protocolos con perspectiva de género, ¿no? No hemos visto un trabajo fuerte, serio, de formación desde estos temas, ¿no? Donde se obligue a ministerios públicos, a policías, etcétera, a realmente capacitarse y seguirles evaluando en cómo se implementa esta capacitación ya a nivel de los casos. O sea, es claro que si hay capacitación ahorita, no está sirviendo y habrá que reevaluarla, ¿no? Y habrá que generar otras acciones. A mí me parece una cosa importante también aquí, y ayer lo platicábamos entre varias organizaciones que estábamos acompañando. Otra vez es Huauchinango. En Huauchinango ha ocurrido el caso de Yaneli, que hace poco también volvió a ser mediático, ¿no? Esta mujer a la que abusan sexualmente, da con sus agresores y después la vuelven a violentar en su casa. Ocurrió el caso de Olimpia, ocurre este caso. O sea, me parece que además el resto de las autoridades tendrían que estar evaluando qué es lo que ocurre ahí, cómo generan otro tipo de intervenciones, no solo la Fiscalía, Secretaría de Gobierno, las otras instancias que tienen la obligación de generar acciones para prevenir. O sea, esto que sigue ocurriendo
en ciertos contextos también es responsabilidad de los municipios y de las otras entidades estatales que no intervienen en la prevención y que no envían un mensaje claro en estas zonas donde están ocurriendo este tipo de situaciones, ¿no? O sea, estaríamos ante la configuración de un escenario de simulación. Sucede, por ejemplo, lo voy a hacer, parece que no vale la comparación, pero para que podamos hacerlo entendible para todos y todas nosotros que entendemos esta entrevista, hay, por ejemplo, en la academia mucha gente que se la pasa llenando, digamos, requisitos para acceder a recursos, ¿no? Presentar una ponencia, poner un libro, dictar ante grupo, evaluar tesis, y se presentan, digamos, evidencias de que eso se realiza, independientemente de la calidad de los trabajos y de que esto haya sucedido o no, ¿no? Ujú. Y me parece que en el caso de Puebla hay un discurso, hay acciones legales, insisto, hay transformaciones legislativas, hay fundación de instituciones nuevas, como para llenar una suerte de requisitos que al final no redundan en una mejor justicia. ¿Estarías tú de acuerdo en eso? Sí, yo creo que en efecto hay mucho trabajo que se hace como trámite y lo vimos justo en el marco de la alerta de violencia de género, ¿no? Muchas de las capacitaciones fueron implementadas de manera tan express que en realidad pues no lograron, digamos, el impacto necesario, ¿no? Hay que recordar una cosa también, o sea, me parece en este punto en el que estamos ya grave que sigamos, em, pues que sigamos apostando a procesos solo de sensibilización, ¿no? Que creamos que el sistema, por ejemplo, al interior de una institución como la Fiscalía va a cambiar porque se da un taller de género, ¿no? O sea, se necesita mucho más. Con un taller no transformas mentalidades. Bueno, nosotras que llevamos tantos años trabajando en los temas, pues ahí también asumimos que nos equivocamos, que hay que seguir aprendiendo, que llevamos y tomamos un curso y otro y demás. O sea, no puede una institución asumir que con un taller va a resolver la incapacidad de las personas para comprender la violencia de género, ¿no? O la incapacidad de su funcionariado para entender las desigualdades estructurales entre las mujeres y los hombres. Entonces necesitamos formación como de verdad, digamos, en forma, ¿no? A largo plazo, con proyecciones institucionales que sí permitan que se apropien estos conceptos y sobre todo, pues eso, evaluar. O sea, llevamos yo creo muchos años de talleres de sensibilización y talleres de sensibilización y bueno, nunca se terminan de sensibilizar. Me parece que esto tiene que ya traspasar ese nivel, hacerlo obligatorio en un sentido en el que sí permee y sí sigas, pues se institucionalice realmente, ¿no? Claro. Ahora me llama la atención y haces un señalamiento muy pertinente sobre lo que pasa en la región de Huachinango. Mencionas el caso de Yaneli, el caso de Olimpia, el propio caso de Miriam, muy conocidos. Pero están también en torno a esa región de la Sierra Norte algunos otros casos. En la jornada hemos dado cuenta de ellos. Por ejemplo, el abuso sexual de un policía de Venustiano Carranza a una menor que también resultó embarazada y abortó. Recientemente también en Pantepec otro caso de abuso sexual a otra niña, y pareciera que no hay un foco ahí de la institución, de las instituciones para darle solución a este asunto. Eso ya lo sabemos. Pero, ¿qué te hace pensar a ti que en esa región se cometan este tipo de abusos, este tipo de delitos, o los conocemos porque finalmente hay más medios de comunicación allá que, por ejemplo, que en la Sierra Negra y que en la Mixteca, y la situación es igual de terrible en todo el estado? ¿Qué te parece a ti? ¿O es allá la cuna también? Bueno, se sabe, es un lugar donde ha asentado sus reales buena parte del crimen organizado dedicado al robo de hidrocarburos, los llamados huachicoleros, que forman parte de grupos extremadamente violentos que suelen contaminar a las sociedades con sus actos. ¿Qué es lo que piensas tú que pasa allá en la Sierra Norte? Bueno, no me aventuraría a dar como algo de es así, ¿no? Pero creo que sí es un indicador importante el que tenemos que mirar. O sea, ahora justo que te escuchaba, también estaba recordando el asesinato de la ex candidata de a Sí, del Verde. regidora, me parece que fue también, ¿no? Del Partido Verde. O sea,
Ahí me parece que precisamente cuando hablamos de datos, de dato duro, de números, de georreferenciar los delitos y todo esto que luego pedimos desde la sociedad civil que hagan las instituciones, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con que le entren a la chamba de hacer este análisis de qué está ocurriendo en ese espacio, ¿no? Yo creo que precisamente la impunidad, la tolerancia que estos delitos no sean sancionados en ese contexto, pero también pues a la falta de intervención en estrategias de prevención, ¿no? Que se nombre esto es abuso sexual, que se deje de el trabajo, pues digamos, de simulación con los temas y que se entre precisamente a intervenir también en los municipios y en estos contextos con respecto a la violencia, ¿no? O sea, yo creo que seguramente, a mí me ha tocado estar también en esos municipios haciendo trabajo de facilitación con funcionariado, con organizaciones y demás, y de pronto es como, es que nunca habían venido a darnos estos talleres, ¿no? Y es como, ¿cómo que no habían accedido a esta información, ¿no? Pues es también el estar lejos del acceso a pues a lo que estamos trabajando también en el centro, ¿no? Y claro que eso impacta y eso hace la diferencia y claro que eso también genera desigualdades particulares que están viviendo las mujeres en ese contexto. A veces hasta las mismas funcionarias no saben qué nueva normativa hay, por ejemplo, con respecto a la defensa de los derechos de las mujeres, pues cómo van a poder acompañar los casos que llegan o que se les derivan si ni siquiera están actualizadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que es una cadena de condiciones las que se colocan ahí, pero sí diría que sirva este momento también para hacer un llamado a las autoridades municipales, que también tienen responsabilidad ahí, sobre todo ellas, las autoridades estatales, a la fiscalía, o sea, ¿cómo le entramos a que esa zona deje de ser un espacio de riesgo para las mujeres, ¿no? Y con sus particularidades, porque seguramente habrá otras zonas que también están viviendo cosas muy complicadas, ¿no? Hemos visto casos gravísimos en casi muchos de las regiones de Puebla, ¿no? Asesinatos de niñas, etcétera. Pero es eso, ¿no? O sea, ¿qué está ocurriendo acá? Acá, ¿por qué asesinan a una niña y no pasa nada? Acá, ¿por qué violan 2 veces a una mujer y no pasa nada? Allá, ¿por qué linchan a las personas? O sea, y eso tiene que servir para intervenir y para generar acciones con política pública, con recursos y pues que no vuelva a pasar, ¿no? Claro. Volviendo al caso de Miriam, Natalie, ¿qué es lo que queda por hacer? Porque, bueno, las denuncias están tramitadas, entiendo ya son 2. La primera por la violación de la menor de 14 años, que ahorita tiene 16. Entiendo que tienen una bebé de 1 año. Y está otra denuncia por sustracción de menor en el caso de las 2 pequeñitas que sí son fruto de la relación de este hombre que en calidad de padrastro violó a la hija de Miriam, a la primogénita, que es hija de otra pareja. Y bueno, ustedes ya han hecho la denuncia ayer, como tú dices, CAFIS y otras tantas organizaciones que acompañaron y siguen acompañando a Miriam en este caso tan terrible, pues ya hicieron las denuncias ante medios, ya están las denuncias penales, pero no parece haber agilidad, no hay respuesta. De hecho, lo que hemos encontrado en este sexenio es algo muy similar a lo que pasaba en el anterior. Un silencio absoluto, ni siquiera hay una respuesta, ya no hay ni un comunicado, un posicionamiento, digamos, pareciera que incluso hasta la presión mediática, hasta el ámbito de la opinión pública, ya les vale a estas autoridades. ¿Qué queda por hacer? Pues lo más importante es la localización de las niñas y del adolescente Andrea. Lo más importante es saber dónde están, que están bien, que la fiscalía dé con el paradero de ellas, las presente, ¿no? Y se siga el proceso pues para que pueda la madre acceder a la custodia de las hijas. También lo más importante es que pues la fiscalía fortalezca las investigaciones en torno a la violencia sexual que recibió la adolescente, porque claramente no puede quedar impune ese delito en el contexto en el que ocurrió, ¿no? Y bueno, pero digamos la prioridad en este momento, pues, y la preocupación también de Miriam es que localicen a las hijas porque precisamente, pues, teme porque puedan incluso irse del país y ya, pues, digamos,
dar con el paradero de ellas, pues puede ser mucho más complicado. Ya sabemos que de por sí en territorio mexicano hay un montón de obstáculos y burocracias para que se den la búsqueda de los menores, pues es muy importante precisamente este proceso de localización y sobre todo visibilizar que pues sigue siendo muy complejo que las autoridades entiendan cómo se produce la violencia vicaria y cómo es necesario empezar a trabajar en el reconocimiento de esta forma de violencia, empezar a trabajar precisamente en la prevención, y bueno, y que las autoridades sepan que en Puebla ya está legislado al respecto, que ya es delito y que también tiene que sumar, porque una cosa que le decían apenas es que no, en el caso de ella no puede configurarse la violencia vicaria porque apenas se tipificó, entonces que no puede ser retroactiva. Yo le decía, sí, pero ahorita mismo está ocurriendo también, o sea, se sigue pues, porque él sigue utilizando a tus hijas y él le sigue diciendo, quita la denuncia de violación y te la regreso, ¿no? Te la regreso en un lugar donde yo diga, cuando yo diga, y pues Como es yo diga. como, o sea, más claro me parece la forma de violencia vicaria, pues ahí está, ¿no? Claro, y que por si fuera poco, por si no fuera suficiente para el suplicio de Miriam y para las agravantes de este caso, el sujeto que está cometiendo los delitos, el presunto delincuente, el violador y sus actores de menores, practicante de violencia vicaria, parece también tener un pasado pues delincuencial como traficante de personas. Que hay una preocupación también de parte de Miriam, de sus familiares, de sus amigos, de las propias organizaciones como CAFIS que la acompañan, porque con los antecedentes de que este hombre se dedicaba a lo que comúnmente conocemos como pollero, es decir, como un traficante de migrantes necesitados de trabajo que hacen la diáspora desde Centroamérica, o hoy mismo en México hacia Estados Unidos, pues pueda utilizar esos recursos que tiene, esa experiencia, esos contactos, pues para llevarse a las menores, bueno, a las 4 menores, que en este caso sería la niña a la que violó, que ahora es una adolescente, la bebé que concibió esta adolescente y las 2 hijas que concibió con Miriam, que pudiera llevarse a 4 menores fuera del país, a todas luces de manera ilegal, porque necesitaría por fuerza el consentimiento de Miriam, en el entendido de que las 4 son menores de edad. Y entiendo, no sé, tú sabrás menos que yo, que la custodia y patria potestad en este momento la tiene totalmente Miriam, entiendo. Sí, bueno, aunque no había un juicio previo de custodia, es un juicio que justo está iniciando ella, precisamente a partir de que se las lleva, digamos, no se ha resuelto a quién se le da, pues ellas estaban, o sea, las niñas estaban con Miriam, ¿no? Ella las tenía bajo su cuidado hace tiempo, desde que se separaron de esta persona. Y precisamente esto que mencionas, o sea, eso es algo que Miriam ha dicho en medios también y que ha manifestado a las autoridades correspondientes, que por cierto, pese a esto, se negaron a decretar la alerta Amber justificando que estaban con el papá, ¿no? O sea, que no podían implementar una alerta Amber porque finalmente pues estaban con el padre, aunque la adolescente mayor pues no era el padre, ¿no? No es padre del adolescente. Y pese a que precisamente la alerta Amber pues es una herramienta que técnicamente tiene que ayudar a la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo de sufrir daño por motivo de no localización. Entonces, pues alguien que se lleva a sus hijas, que ya la agredió, que tiene una hija con su hijastra, que tiene antecedentes de llevarse, de trasladar a personas fuera del país. Entonces, o sea, y que la fiscalía asuma que no hay riesgo, ¿no? Y que no hay riesgo inminente y que por eso no hay por qué implementar una alerta Amber, me parece gravísimo, ¿no? Pues sí. Y un botón de muestra, por desgracia, para los poblanos y para la justicia, de lo que sucede en Puebla y de cómo las instituciones y el aparato o el supuesto aparato de justicia, pues funcionan con total injusticia. Pues Natalie Hernández Arias, presidenta de CAFIS, activista hace mucho tiempo, que eres muy joven, pero se te conoce de hace tiempo por, insisto, siempre estar en causas importantes, graves, por desgracia, como esta. No sé si quisieras agregar algo más para el público de la jornada de Oriente, algo que no haya tenido el tino de preguntarte, algo que quisieras tú manifestar a nuestra audiencia.
Pues solo decir que es complejo que se entienda muchas veces las razones y los procesos que llevan a las mujeres a retardarse en acceder a las denuncias. Yo le diría a la sociedad en general, no juzguemos las situaciones porque a veces leemos por encima una nota y ya hay quien dice, ay, la mamá, ¿no? O ay, ¿no? O a lo mejor la adolescente pues sí quiere, ¿no? Y tiene derecho a enamorarse. En fin, o sea, tengamos mucha precaución como sociedad frente a este tipo de casos porque hay infancias y porque desafortunadamente no es un caso excepcional. Hay muchas familias viviendo esto, muchas familias que no van a llegar a los medios de comunicación y que se están enfrentando a estos tratos y a este sistema que es apabullante, que te recuerda que todo lo hacemos mal como mujeres en esta sociedad, ¿no? Hacemos mal si elegimos mal la pareja, si elegimos mal el padrastro, si tenemos hijos o no tenemos hijos. Entonces, todo esto suma al sentimiento de impotencia de una mujer que emprende la lucha en un sistema tan machista y tan patriarcal. Entonces les diría, seamos empáticos con estas causas porque es urgente estar del lado de las víctimas, estar del lado de las sobrevivientes. Así es. Y pues agradecerte siempre por el espacio, por el compromiso, por el trabajo también de visibilizar este tipo de situaciones. No, bueno, es nuestra obligación, es nuestro oficio, y también como periodistas, como medios de comunicación, pues estamos en un aprendizaje. También cometemos nuestras torpezas, casi siempre sin dolo, otras, hay que decirlo, imbuidos en el prejuicio, en la ignorancia. La deconstrucción también es difícil, y creo que en casos como la gente de nuestra generación difícilmente se logrará por completo. Siempre hay estos micromachismos que emergen cuando menos lo espera uno, hasta en prácticas que uno considera que no son nada nocivas y que con el tiempo se van volviendo hasta letales en nuestras relaciones con las mujeres, en nuestras relaciones con el mundo en general, y que también nos causan suplicio, que nos demos cuenta. Y en el caso de los medios de comunicación, pues sí, estamos en un aprendizaje. Hay muchas resistencias, muchas inercias en los medios de comunicación, pero creo que la constancia que han dado activistas como tú, Natalie, organizaciones, en estar con mucha pertinencia, con mucho vigor, con mucha solidez, con frecuencia, alentándonos, corrigiéndonos, advirtiéndonos, ayudándonos a darnos cuenta de lo que está mal, que nosotros lo vemos como normal, pues ha ayudado también a que estas causas emerjan. Por desgracia están en este momento a nivel institucional, me parece, a nivel simplemente discurso, hay que hacerlas aterrizar, pero sin echar las campanas al vuelo, me parece que es un gran paso, que al menos ya estén ahí en el papel y en el edificio. Esperemos que ya se conviertan pronto en acciones y que tienen que, como bien dices tú, asumir la sociedad entera, no solamente los gobiernos, sino todos nosotros y todas nosotras, y todos nosotros, aunque muchos se enojen y muchas se enojen, en nuestros comportamientos cotidianos. Te agradezco mucho, como siempre, Natalie, que me hayas dado esta entrevista. Sé que también estás siempre muy atiborrada de trabajo y por eso dije, no le voy a posponer más, aunque sea en el auto, así chofereando. Te agradezco mucho que a pesar de eso haya estado con nosotros. Le agradezco también a Giovanni Mota en los controles y seguramente, si no ocurre nada más, en unos minutos verán a Fermín Alejandro García Hernández en Aquí Vamos, el programa en el que da cuenta del devenir de la información pública a nivel local, nacional e internacional. Buenas noches.